Diputada Clara García. Sí, muchas gracias, señor presidente. Quería hacer mención, en el orden en el cual lo votamos, a la ley que consagra los derechos de las personas LGTBI. La verdad que desde hace algunas sesiones hemos venido trabajando fuertemente en fortalecer derechos. Lo hicimos la semana pasada con la ley de paridad, una ley histórica. Lo estamos haciendo esta sesión con la ley que garantiza derechos para los colectivos de diversidad sexual. Y quiero en esto hacer un reconocimiento, una expresa mención llena de admiración y de cariño hacia cada una de las organizaciones, de las personas lesbianas, gays, transexuales, varones y mujeres, bisexuales, intersexuales, no binarias, que vienen ganando la calle y haciéndolo de la manera como se rompen los statu quo, ¿no? En general no son tranquilos, no son en blanco y negro, no son con un tono de espacio, muy por el contrario, son en la calle, es lleno de ruido, es lleno de color, es disruptivo, porque bueno, justamente así se cambia aquello de donde venimos, porque creo que esta ley tiene el sentido de analizar qué ha pasado en el mundo, qué ha pasado con los derechos más íntimos de las personas que en pocas décadas han venido avanzando, han venido cambiando, pero que no nos tienen que tapar el origen casi tan cercano de absoluto desprecio por esos derechos que son íntimos, pero son públicos. Hace pocas semanas estuve viendo un documental que mostraba la historia personal de las dos primeras mujeres lesbianas que se casaron en Estados Unidos. Creo que una de ellas falleció, pero cuando el documental se hizo eran dos señoras viejitas de 80 y pico de años. Y me llamaba profundamente la atención cuando mostraban las fotos de su juventud. Estamos hablando de hace 60 o 50 años atrás, cuando ellas contaban cómo el despertar de su orientación sexual vino absolutamente constreñido por una sociedad que ejercía violencia física, violencia de orden simbólica, violencia incluso hasta perder el trabajo si alguien llegaba a enterarse de esta relación. Entonces ellas contaban y mostraban fotos de cómo hacían casi exagerada su feminidad en términos, claro, de estereotipo, con su peinado y su maquillaje y sus vestidos, para que, por favor, nadie pudiera sospechar que esas dos compañeras de trabajo eran algo más que amigas. Y uno piensa cuánto sufrimiento, cuánto dolor, cuánta angustia en ese proceso interno de sentirse rechazados, de que tu salud esté en juego, de que tu educación esté discriminada y sujeta. Yo hablaba antes de violencias que, claro, tienen distintos grados, desde la muerte, porque lo hemos visto desde el Holocausto hasta la dictadura militar, que tienen su violencia simbólica, pero que tienen otra violencia que creo que es, ay, de esas tan complejas porque requieren un cambio cultural, como es burlarse. Hoy hablamos de bullying, de tomar, en fin, a la broma ciertos conceptos. Yo tengo 60 años, seguramente tengo más que el promedio de los diputados y diputadas de esta Cámara, y crecí culturalmente en un absolutamente erróneo entendimiento de que ciertas características de la diversidad sexual tenían que ver con ser blando o con no ser valiente o con no animarse a algo. Digo, vaya carga que hemos puesto hacia un colectivo que, como digo, ha tenido sus dolores y queremos que tenga también esa apertura y que sea legal, ¿no? Para que nada de esto esté a expensas de que un gobierno quiera o no quiera
continuar los programas, continuar la estructura orgánica de una secretaría dedicada a la diversidad sexual. La verdad que los últimos años fueron para la Argentina y para el mundo, para la Argentina y para nuestra provincia, momentos de muchas acciones positivas, digo, esto que a veces decimos de acciones afirmativas para algunos derechos en los cuales uno podría decir podrían ser naturales porque todos somos personas, pero que requieren de la contundencia de una ley y de una acción del Estado que le devuelva la discriminación y el dolor que perdieron. El mundo entonces tiene convenciones y declaraciones universales sobre los derechos humanos que defienden la no discriminación, la no violencia, los derechos cívicos y políticos, los tiene nuestro país. Pensemos rápidamente un raconto de lo que han sido las leyes de los últimos años, la de identidad de género, la del matrimonio igualitario, la de educación sexual integral, la de fertilización asistida, la ley contra la eliminación de las violencias hacia las mujeres y hacia las diversidades sexuales. Últimamente, la incorporación en el Código Penal de la figura del femicidio, aquella que tiene que ver con una violencia extrema por su condición de género o por su condición de diversidad sexual. Y acá en nuestra provincia, no hace tanto que existía una ley que penalizaba algo así como el pudor en la calle. No hace tantos años que hemos derogado estas leyes y que hemos aprobado la ley en defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes, de la discriminación, del cupo trans. Lo votamos sobre finales de la legislatura anterior, hace ya más de un año que hay, y que sin embargo, si bien está reglamentada, aunque con demora, no se ha puesto en marcha todavía. Así que quizá esto nos reafirme más la necesidad de las leyes, la necesidad de la gestión y la necesidad del compromiso de quienes ocupamos cargos públicos para que las diversidades no se pasen de largo, digo, no se olviden y no se invisibilicen. Esta ley, en la cual decíamos, trabajamos con las organizaciones, en muchas jornadas que fueron algunas con lágrimas y otras con anécdotas risueñas y en fin, pero siempre con la enorme pasión y compromiso de este colectivo al cual no me alcanzan las palabras para agradecer haber entendido sus historias de vida y la necesidad de esta ley. Formalmente, lo digo brevemente, la ley tiene varios capítulos que lo que dicen es, bueno, reconozcamos definitivamente los derechos de las personas LGTBI, pongamos en agenda de los objetivos de la política pública esta defensa, tengamos estrategias para la salud, para la educación, para que haya protocolos de seguridad, aquí lo hablábamos hace no mucho, fortalezcamos por ley a las organizaciones LGTBI porque esa es la única manera de poder forjar liderazgos en estas personas que tan discriminados y tan afectados han visto sus derechos. Se apagó el micrófono, diputada. ¿Hace poquito? Sí, el último párrafo. Decía que no puedo dejar de reconocer lo que se hizo en esta provincia y en mi ciudad natal, Rosario, cuando en el 2007 fuimos la primera ciudad que tuvo un área de diversidad sexual, y después aquí, durante su gobernación, creando una Secretaría de la Diversidad Sexual, donde podemos reconocer algunos hitos, digo, las casas LGTBI en las cabeceras nodales departamentales, que lamentamos estén cerradas, los programas en defensa de las infancias trans, de la salud, del trabajo, la reparación histórica, digo, aquel reconocimiento
a las 10 mujeres trans que sobreviven a la dictadura militar. La verdad que cuando uno las escucha, eran 40, y nos dicen, nosotras tenemos una expectativa de vida de 35, 40, 45 años, y uno escucha a estas mujeres que hoy tienen más de 50 y pico, y se sienten sobrevivientes. Entonces digo, por ellas, por ellos, por ellas, es que tenemos que, vuelvo a decir, ni olvidar, ni invisibilizar. Tenemos que tener leyes y tenemos que tener gestión, por eso decimos, por favor, no abandonar ninguno de estos programas, porque necesitan hormonas, operación, necesitan seguir capacitándose, necesitan que desde la política tengamos una comunicación que los reconozca, que les dé entidad y que los ayude a empardar tanto, pero tanto dolor como ha habido. Quiero, para terminar, hacer 2 reconocimientos a 2 colaboradores, al doctor Leandro Batalla, que con su compromiso de vida y con su rigor profesional ha trabajado muy fuerte esta ley, y a Pamela Rocci. Pamela es una mujer trans, colaboradora de mi equipo, trabajó, claro, en la Secretaría de Diversidad Sexual, y para que todos y todas sintamos orgullo en esta Cámara de Diputados, es la primera persona trans que ocupa un cargo. Ella es asesora de esta Cámara, está en planta. Hace poquitos días, como nosotros no estábamos teniendo sesiones presenciales, como que nunca había ido a la Cámara desde que está en planta, y el otro día le dije, Pamela, está tu credencial, y se largó a llorar de la emoción. Ojalá pronto puedas entrar a la Cámara con tu credencial. Y quiero, para terminar, obviamente mi tos es de emoción, decir unas palabras de la escritora y actriz cordobesa Camila Sosa Villada, que en su pequeño libro El viaje inútil nos dice con emoción que ese viaje inútil, quizá, lamentablemente, era hacia atrás, era a su memoria, era a sus dolores y a sus zozobras, y que ojalá, digo para todos y todas, esta ley permita que esos dolores callados que muchos tienen salgan a la luz, se terminen y brillen con más derechos. Muchas gracias.